Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? El domingo pasado no pude venir a la iglesia por malestar de salud. En verdad, toda mi familia estuvo con COVID y sufrió por una semana. Tampoco pude dar la prédica por Zoom porque tosí bastante. Lo siento mucho porque ni aún pude grabarla. Hoy en día es difícil saber si es solo una simple gripe o COVID. Quizás el número de los que fueron contagiados al menos una vez es mayor que el número de los que jamás fueron contagiados. Les quiero agradecer a los hermanos que se preocupan por mi familia y yo y oran por nosotros. También espero que todos ustedes tengan salud. La construcción de nuestro templo empezó el día 10 de mayo y después han avanzado bien muchas obras. Y nos hemos reunido en un lugar alquilado 10 veces hasta hoy. Sobre todo, debido a que se ubica cerca de la iglesia, fue muy cómodo traer varias cosas necesarias y después de acabar la palabra, fuimos juntos a la iglesia para ver el avance de la obra y hemos podido unir nuestros corazones y levantar la esperanza. El día de hoy es el último día que nos reuniremos allá. Aunque se debe seguir haciendo muchas obras en la iglesia, habrá bastante polvo y estará muy sucia. Sin embargo, vamos a volver a reunirnos en nuestro templo desde el próximo domingo. Vamos a orar juntos, hermanos, para iniciar el culto de hoy. Oremos. Bendito Dios y nuestro Padre misericordioso, te agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Nos salvaste a nosotros que éramos dignos de ser condenados por nuestros pecados. El Hijo de Dios murió por nosotros. Con su preciosa sangre cubrió todas nuestras maldades. Nos hizo ser justificados para siempre y nos ha dado la maravillosa promesa de la vida eterna. También gracias, Señor, por permitirnos la vida de hoy, alimento y salud, y especialmente por nuestra iglesia y por esta gracia de poder reunirnos juntos y recibir tu enseñanza. Deseamos edificar firmemente nuestra fe encima de la palabra y vivir dignamente ante tu gracia. Ayúdanos para que todos nosotros acabemos bien esta carrera de la fe y estemos de pie gloriosamente delante del tribunal de Cristo. Y Señor, añade tu gracia abundantemente a los hermanos que trabajan para la iglesia. Concede salud a los hermanos delicados. Fortalece a los desanimados y ayuda a los hermanos que están alejados de la iglesia a recuperar su vida cristiana y guía a los nuevos hermanos para crecer bien en la fe. Dame también la sabiduría necesaria y el corazón adecuado para poder transmitir correctamente lo que quieres decir a tus hijos hoy. Encomendamos este culto a la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos.
El título de la palabra de hoy es El Señor te necesita. Busquemos Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11. Marcos 11, del versículo 1 al 10. Pongan una guía ahí. Marcos capítulo 11, del versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dieron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Hasta ahí. Ah, disculpe. En la palabra de hoy vamos a ver lo que sucedió mientras Jesús entraba a la ciudad de Jerusalén. Hay muchos puntos muy importantes que considerar en esa historia. Primero, Jesús no montó en un caballo grande, sino un pollino pequeño. Segundo, los discípulos y la multitud tendieron sus mantos sobre el pollino y por el camino. Tercero, el significado de la alabanza Hosanna. Veamos juntos estos puntos. Primero, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén. Jerusalén significa el fundamento de la paz. Ahí Salomón construyó el templo de Dios, y habían los profetas, sacerdotes y la ley de Moisés. Sin embargo, el Hijo de Dios fue abandonado en esa ciudad. Jesús y sus discípulos estaban en camino a Jerusalén. Entendamos cómo era el corazón de Jesús en ese momento. Ya había ido a Jerusalén varias veces, pero esta fue la última vez. Es decir, él estaba yendo hacia su muerte, sabiendo todo que iba a ser azotado y que moriría brutalmente. Veamos primero el capítulo 10, del versículo 32. Iban
por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante y ellos, sus discípulos, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Cuando Jesús iba a Jerusalén, los discípulos le seguían, ¿qué dice? Con miedo, ¿verdad? Porque suponían que la situación no era buena. A ellos, Jesús no les dijo, no se preocupen, no nos pasará nada mal, ya que Dios nos protegerá. No, sino les dijo, la gente me escupirá, me golpeará, azotará, hasta me matarán a mí. Jesús sabía de antemano qué aflicciones iba a sufrir. En el camino a Jerusalén, hacia la muerte, Jesús envió en adelante a 2 de sus discípulos. Capítulo 11, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús envió 2 de sus discípulos. 2. Anteriormente también, cuando Jesús enviaba a sus discípulos a predicar, los envió de 2 en 2, ¿no? Puede ser por varias razones. Uno, para consolarse y animarse unos a otros en el camino. Y otro, para unir su sabiduría y fuerza, ¿no? Especialmente el propósito de enviar a sus discípulos esta vez era para traer un pollino de otra persona. ¿Okay? Pero no era pedir permiso primero al dueño del animal, sino que Jesús les dijo que encontrarían un pollino y solo lo desatasen y traesen. ¿Qué opinan ustedes? Según el estándar humano, esto sería un robo. Robo. ¿No están de acuerdo? Ustedes podrían hacerlo. Jesús les dijo simplemente, si el dueño les pregunta, oigan, ¿qué está haciendo? ¿Por qué llevan mi pollino? Díganme, nuestro Señor nos dijo que lo traéramos. No sé, ¿eh? Pero yo no tendría el coraje de hacer esto solo. Era necesario que vayan al menos 2 personas. ¿Okay? Asimismo, es igual cuando predicamos. Si quiere invitar a alguien a escuchar la palabra y los otros hermanos también cooperan juntos para esta obra, podrán tener más fuerza y coraje, ¿no? Versículo 4. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta y en el recodo del camino y lo desataron. Siguiendo las instrucciones de Jesús, los discípulos fueron a una aldea y encontraron un pollino y empezaron a desatar la cuerda que lo ataba. Así que los que estaban observando a los discípulos les preguntaron,
¿Qué hacéis desatando el boino? ¿Qué hacéis desatando el boino? Mire, los asnos eran útiles para montar, transportar mercancías y para la agricultura. Por eso eran propiedades importantes. Pero de repente llegaron dos extraños y comenzaron a desatar su boino. Supongamos que entre ellos estaba el dueño del boino. ¿Con qué tono de voz les habrá hablado? Con enojo y sorpresa, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? Versículo 6. Versículo 6. Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. ¿Qué creen? ¿Qué respondieron los discípulos? No explicaron con muchas palabras a nuestro Señor Jesús. Eres una persona tal y por tal razón necesitamos este boino. No, solamente como Jesús había mandado. ¿Qué mandó Jesús? El Señor lo necesita, no más. El Señor lo necesita. Con solo esta palabra, el dueño del boino se lo entregó. ¿No es extraño? Pensemos bien, pensemos bien. Humanamente, esto es incomprensible y algo que no sucedería en la realidad. Sin embargo, cuando el Señor mandó a los discípulos a hacer eso, Él ya tenía preparado todo delante de ellos. Y también tenía un plan para abrir el corazón del dueño del boino. ¿Sí? Cuando Dios nos manda a hacer algo que parece muy difícil según el pensamiento humano, en verdad, ya Él sabe lo que hará y tiene una solución y pone a prueba nuestra fe, ¿no? En nuestro caso también, estamos construyendo el templo. En realidad, para los cálculos humanos es una obra muy grande. Aún así, vamos a hacerla confiando en la ayuda de Dios. Sin embargo, confiar en Dios no significa que no tengamos que hacer nada. Necesitamos tener la misma fe que tenían los discípulos cuando fueron a desatar el boino. Y el Señor nos hablará a cada uno de nosotros. Te necesito. Necesito tu servicio, tus sacrificios y tu ofrenda. ¿Sí? Miren bien, por favor. El Señor lo necesita. Los discípulos dieron solo esto al dueño del boino. Aquí, lo se refiere al boino, pero, pensemos bien, amados hermanos, ¿qué simboliza este boino? ¿Qué simboliza? Somos nosotros, ¿ok? El título de la prédica de hoy es El Señor te necesita. Primero,
vamos a pensar en la palabra Señor. ¿Sí? Señor significa el dueño, ¿verdad? Quiere decir que somos suyos. Somos suyos. Busquemos Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. 36. Hechos 2, versículo 36. Leamos juntos. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Cristo significa Salvador. Jesús nos salvó dando su propia vida en nuestro lugar. Pero Jesús no solo termina con ser Cristo, sino también nuestro Señor. ¿Sí? Jesús derramó su sangre por nuestros pecados y nos salvó y nos hizo ser suyos. ¿Sí? Nos hizo ser suyos. Que Jesús es nuestro Señor significa que somos de Jesús y que debemos vivir según su voluntad y para Él. Vamos a imaginar qué habrían pensado los discípulos al comienzo cuando Jesús dijo que trajesen a un pollino. Señor, es absurdo. Nos llamarán ladrones si desatamos y traemos el pollino de otra persona, ¿no? En verdad, Jesús no ordenó a sus discípulos robar, sino creo que quiso ver la fe de ellos si obedecen a la palabra del Señor, pese a que no coincide con su propio pensamiento. ¿Sí? El Señor lo necesita. Ahora, vamos a pensar más sobre esa frase. Necesita. El Señor necesita algo. Mire, les hago una pregunta fácil. ¿De verdad? ¿Jesús necesita nuestro trabajo, apoyo y ofrendas o no? ¿Qué opinan? ¿El Señor necesita nuestro apoyo? No lo creo. Pensemos bien. Cuando creaba el universo y las estrellas, ¿requirió la ayuda de los humanos? Absolutamente no. Cuando Jesús calmó el mar tormentoso, ¿necesitó el apoyo de sus discípulos? Jamás. ¿Acaso pidió ayuda a los discípulos en el momento de hacer panes para alimentar a 5,000 personas? Se necesita bastante harina. Ayúdenme, por favor, hay mucho que hacer. No. Mire, si Jesús hubiera querido montar en algo, habría sido necesario enviar a sus discípulos a traer un pollino. Es el Señor quien hizo que un par de todos los animales entraran al arca antes del juicio del diluvio en los días de Noé. Si Jesús solo lo hubiera dicho,
no un pollino, sino cientos de caballos habrían venido a él y se habrían inclinado ante el Señor. ¿Están de acuerdo, verdad? Pero Jesús envió a sus discípulos. Les hizo traer al pollino y al dueño les dijo que le dieran. El Señor lo necesita. Creo que ya conocen bien que Jesús es el Dios mismo y creador. Entonces, ahora les presento dos versículos. Uno es Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues eres quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. El Señor no honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Qué quiere decir? Dios no necesita la ayuda de los hombres. Y quiero que vean Salmos capítulo 50. Busquemos. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 9. Dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Amén. Pero Jesús hizo que traerán un pollino de un desconocido. Y cuando le dieron, el Señor lo necesita, el dueño del pollino se los entregó de buena gana. ¿Por qué? Tal vez esa persona había recibido una gracia de parte de Jesús antes. O puede ser que creyó que Jesús era el Hijo de Dios al ver los milagros que hacía. O otra razón que creo que podría ser es que él mismo reconocía que el pollino no le pertenecía a él, sino a Dios. ¿Okay? El Señor lo necesita. En realidad, esta palabra son algo que tenemos que escuchar nosotros, que llamamos a Jesús como el Señor. El Señor quiere tus servicios. Él quiere usar tu tiempo, tu fuerza, tus bienes. Te necesita a ti. Pensemos bien, por favor. El Señor puede cumplir todo lo que quiera sin nuestra ayuda. ¿Están de acuerdo? El Señor puede cumplir todo lo que quiera sin nuestra ayuda. Entonces, es verdad que el Señor te necesita,
no es una petición de ayuda, sino es una gracia que seamos usados para sus obras. Amén. ¿Acaso la construcción de nuestro templo no será así? Por supuesto que el Señor puede mandar a los ángeles a levantar un templo grandioso en un solo día sin requerir de nuestros trabajos y ofrendas. Sin embargo, el Señor quiere usarnos. El Señor te necesita. Está dándonos la oportunidad de participar en su gloria. Si el Señor desea usarte, es adecuado que estés dispuesto a entregarte a Él, porque somos del Señor. Vamos a ver la palabra de Romanos capítulo 14. Romanos 14. Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Leamos juntos. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Están de acuerdo? No solo lo digan por palabra, sino piénsenlo sinceramente. ¿Realmente admiten esto? Si nosotros somos del Señor, entonces nuestros bienes también son del Señor, ¿no? Que seamos usados adecuadamente para el Señor. Nosotros mismos y nuestras posesiones también como suyas. Esta es una vida bendecida. Mientras que Jesús hablaba sobre las riquezas en Lucas capítulo 16, dio una palabra acerca de un mayordomo. Mayordomo, pese a que administraba muchas riquezas en una casa muy grande, no eran en realidad sus posesiones, sino de su amo. ¿Ok? ¿Por qué habría contado esta parábola? Los bienes que tenemos, en verdad, no son nuestros, sino lo que el Señor nos ha encomendado. El dueño del pollino en el que montó Jesús no le dio su propio pollino, sino que le devolvió al Señor el pollino que Dios le había dado. Deseo que participemos todos en la ofrenda con este mismo corazón. Si tú eres del Señor, todos los tuyos también son del Señor. Amados hermanos, es incorrecto pensar, yo sí soy del Señor, pero mis bienes son míos. Hay un libro llamado Talmud
Talmud, que contiene la sabiduría de los judíos. En él hay una historia que conlleva una lección. Había un rico. Su hijo estudiaba en un país lejano. Un día, de repente, ese rico se enfermó fuertemente, pero la situación le dificultaba ver a su hijo antes de que muera. Pero al lado del rico había un siervo astuto, muy astuto. Antes de morir, el rico dejó su testamento a ese siervo. Te dejo todos mis bienes a ti y a mi hijo le permito escoger una sola cosa no más de cualquiera de mis posesiones que quiera tener. Y así murió. Cuando murió el rico, el siervo estaba muy feliz. ¿Ok? Porque toda la riqueza de su amo ahora era suya. Lamentablemente, el hijo se demoró en llegar a casa después de escuchar sobre el fallecimiento de su padre, pero el siervo, sentado en la silla de su señor, saludó al hijo con una actitud arrogante y, sonriendo, le mostró el testamento del padre al hijo. El hijo se desanimó bastante. ¿Cómo que mi papá dio toda la herencia a ese siervo y a mí me dejó solo una cosa nomás? No podía entender a su padre. Así que fue a consultar a un rabí. El rabí, al escuchar de esto, le dijo al hijo: amigo, tu padre era un hombre muy sabio. Como ya sabía cuán astuto es ese siervo. Si en el testamento hubiera dicho que a ti te iba a dejar toda la herencia, sabía que el siervo te habría engañado y robado todo. Pues ahora, ¿cómo puedes escoger una de las posesiones de tu padre? Escoge, ¿qué? Al siervo. ¿Qué? Si ese siervo llega a ser tuyo, entonces todas sus pertenencias también serán tuyas. ¿Saben? En verdad, tu padre te ha dejado todo a ti. Vamos a recordar, amados hermanos. Jesús nos compró derramando su preciosa sangre. Nos compró a nosotros y ahora somos del Señor. Entonces, nuestras cosas son suyas también, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestras riquezas y tiempo, nuestras fuerzas y sabiduría son del Señor y debemos usarlos según sea su voluntad. Busquemos Primero Crónicas, capítulo 29. Primero Crónicas, capítulo 29. Primero Crónicas, capítulo 29, del versículo 10.
Primero Crónicas, capítulo 29, del versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Versículo 14, leamos juntos. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Para construir el templo se necesitaban bastante oro, plata, piedras preciosas y muchos otros materiales. El rey David y el pueblo prepararon estas cosas y las ofrecieron con alegría. Versículo 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y en nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. De tu mano es y todo es tuyo. Creo que la persona que entregó a Jesús su puño tenía ese mismo corazón. Mis amados hermanos, nuestra fe no debe ser solo una teoría o un dicho nomás, sino que debe ser la vida real, ¿no? Veremos la vida de David solo como una historia del pasado o la vamos a aplicar en nuestra vida de hoy. Hace 10 minutos les pregunté, leyendo la palabra de Romanos capítulo 14, pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Están de acuerdo? No lo digan solo con la boca, sino pensémoslo sinceramente. ¿De verdad están de acuerdo con esto? Porque somos del Señor, lo nuestro también llega a ser suyo. El Señor te necesita. El Señor te necesita. En verdad, el Señor ha estado llamándonos a nosotros, diciendo esto muchas veces ya. ¿Qué opinan? Por supuesto, no nos llama a través de sueños o visiones, sino por medio de la iglesia y la palabra. Lamentablemente, no nos hemos dado cuenta de su voz demasiadas veces.
o la hemos estado ignorando hasta ahora, ¿no? El Señor quería usarnos en los lugares de servicio y la evangelización. El Señor te necesita. En otras palabras, el Señor quiere usarte a ti, ¿no? Usarte a ti. Cuando uno ama a alguien, tiene el corazón de querer tener en cuenta hasta el deseo más minucioso de su ser querido y quiere cumplirlo para esa persona. ¿Están de acuerdo? Cuando amamos al Señor y a la iglesia verdaderamente, nos interesa saber qué cosas necesita la iglesia. De verdad, agradezco a los hermanos de la iglesia de Lima. Cuando les pido algo, tratan de hacerlo siempre. Por ejemplo, el día anterior de comenzar la construcción, les dije que teníamos que llevar las cosas al techo y muchos hermanos participaron juntos en esa obra voluntariamente. Cuando dije al grupo de madres que sería bueno invitar con almuerzo a los trabajadores de la construcción los sábados nomás, se esfuerzan para hacerlo cada semana, a veces 2 veces a la semana. Y para reunirnos en el local, alquilado, los domingos, se tenía que traer varias cosas desde la iglesia. Hace un mes pedí a los jóvenes varones que lleguen temprano para ayudar con eso. Y desde ahí, muchas gracias. Muchos hermanos han estado participando juntos. Recientemente se está viendo el seminario en 2 o 3 o incluso a veces 5 grupos al día. Y algunos días varios hermanos se quedan viéndolo con los invitados hasta muy tarde en la noche. Y los que participan en la ofrenda también están aumentando continuamente. El incremento de la cantidad de ofrendas en los últimos 5 meses es realmente sorprendente. ¿Por qué? Creo que muchos hermanos están oyendo la voz del Señor que desea usarlos por medio de la iglesia. Una vez más, les agradezco mucho, mis amados hermanos. Volvamos al pasaje principal de hoy, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 6. Marcos capítulo 11, versículo 6. Ellos, los discípulos, entonces les dijeron, como Jesús había mandado, el Señor lo necesita, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús se sentó sobre el pollino. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino insignificante. Vamos a imaginarlo.
Es más, era un pollino que ni una vez había cargado a nadie. Obviamente era muy pequeño y débil, ¿no? Es en esta escena que se revela la humildad del Señor. Hay muchos aspectos del Señor de que debemos aprender y tomar como ejemplo. Lo más cierto entre ellos es la humildad, ¿verdad? En Zacarías capítulo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabe? Ya está profetizado 500 años antes del nacimiento de Jesús y se cumplió exactamente. El hecho de que el Creador vino al mundo en un cuerpo humano fue humillante en sí mismo, pero más que eso, Jesús no nació en un palacio, sino en un establo. Cuando vino a nuestros corazones también vino humildemente. Los reyes del mundo gobiernan con poder y ejército, pero Jesús ganó nuestros corazones con humildad. No decimos a creer en Él, porque nos dijo: si no creen en mí, les voy a echar al infierno, sino que nos atrajo su amor humilde, con que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Nuestros corazones están rendidos al amor del Señor, al que había venido más humildemente. Le servimos como el más noble de todos. ¿Por qué razón habrá montado en un pollino insignificante en vez de montarse en un caballo excelente como un rey? Primero, fue por la humildad del Señor. Y segundo, quiere enseñarnos que ese pollino somos nosotros. ¿Okay? Supongamos que están juntos un caballo y un pollino y se los acerca el Señor. ¿A cuál de los dos montaría? El caballo pensaría: por supuesto que sería yo, mientras que el pollino, obviamente no sería yo. Si el Señor hubiese escogido al caballo, cuán orgulloso se habría sentido el caballo. Creo que habría caminado con su cabeza bien alta, pensado que la gente estaba alabando y arrodillándose a él. Sin embargo, el Señor le escogió al pollino débil e insignificante y le dio el poder. Así como el poder de Dios se revela a través del pueblo más pequeño, Israel. El Señor no obra por medio de las personas ricas o muy estudiosas, sino a través de una persona humilde que reconoce el poder de Dios en lugar de su propia sabiduría y que va a agradecer que el Señor le utilice pese a que sea una persona débil. Busquemos Primera de Corintios. Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 26.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Del versículo 26 al 29, ¿eh? Lentamente leamos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación significa nos llamó el Señor, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. En verdad, esta palabra nos da un consuelo, ¿no? El Señor que escogió un pollino sobre un caballo nos llamó a nosotros y nos ha dado la preciosa oportunidad de servirle al Altísimo. El apóstol Pablo, quien servía con este corazón al Señor, confesó así después, en capítulo 15. En capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Leamos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Él dijo que hasta su arduo trabajo fue la gracia del Señor. Este es el corazón correcto. En un instante, ese pollino se convirtió en el animal más glorioso del mundo. Miren, hermanos, si tuviéramos que elegir el más bendito animal de toda la historia, creo que sería este pollino, ¿no? La razón no es porque él mismo sea bueno, sino porque el Rey de Reyes montó en él y el Señor de Señores lo usó. Si olvida eso y levanta su cabeza con orgullo y baila porque se siente bien, pero se cae Jesús, entonces ese pollino jamás podría ser glorificado. Vamos a recordar bien. ¿Por qué nos ama tanto Dios a nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué los innumerables ángeles nos darán la bienvenida y nos servirán cuando lleguemos al cielo? ¿Por qué? Es solamente gracias a Jesús, ¿no? Es porque estamos bajo la sangre de Jesucristo y porque estamos haciendo la obra de servir al Señor. Si Jesús hubiera montado en un excelente caballo, este se habría jactado de su fuerza y dignidad. Por favor, seamos este pollino insignificante y vamos a pensar cómo se sentía él. Sabía bien que de su propia debilidad, ¿no? Cuán nervioso se habría sentido cuando lo llevaron los discípulos, ¿no?
Habrá sentido mucho temor y tristeza el tener que apartarse de su madre y del dueño que lo cuidaba. Obvio, ¿no? También se habrá preocupado de que alguien lo montaría. ¿Qué? Aún soy chico, soy débil, nunca he cargado a nadie. Habrá estado muy preocupado, pero también resentido. Además, cuando se dio cuenta de que el que le iba a montar era el creador del mundo y de él mismo, se habrá emocionado, ¿no? Olvidando de toda la tristeza, preocupación y resentimiento. Solo había una cosa que él podía decir: el poino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por elegir a un ser tan pequeño e insignificante como yo. Voy a llevarte con toda mi fuerza y con todo mi amor. Antes de que Jesús se subiera al poino, algunos pusieron mantos encima de su espalda. ¿Quiénes lo hicieron primero? Los discípulos, los dos discípulos que habían traído al poino. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 7. Y trajeron el poino a Jesús y echaron, ¿quiénes? Dos discípulos sobre el poino sus mantos y se sentó sobre él. Los dos discípulos que habían traído al poino, ellos echaron sus mantos sobre el poino primero. Entonces, otras personas los imitaron y comenzaron a tender sus mantos en el camino. Versículo 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Pensemos en el corazón de los dos discípulos que echaron sus mantos primero. Considero que ellos pensaban en tres cosas. Primero, ¿qué vale más, el poino o sus mantos? Por supuesto que el poino. Pero el dueño del poino entregó su posesión ante la palabra: el Señor lo necesita. Creo que es posible que los dos habrán sentido vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos habían seguido a Jesús por más tiempo que ese dueño, ¿no? Aprendido más la palabra, visto el poder de Jesús más cerca y recibido más gracia de él. Sin embargo, nunca habían entregado nada de lo que tenían ellos al Señor. Recién llegaron a reflexionar de esto. Fue por eso que echaron sus mantos sobre el poino en que había de montar el Señor. Segundo, ellos habrán tenido duda de que el dueño les daría el poino fácilmente.
pero experimentaron que las cosas se realizaron tal como Jesús lo había dicho, si obedecen las palabras del Señor. Tercero, ellos sabían cuán frágil era el pollino al que iba a montar Jesús. Seguramente sabían bien que le dolería a Jesús y al pollino mismo, porque la espalda del pollino era huesuda. Querían ayudar de alguna forma a Jesús y al pollino que le iba a cargar. Creo que el corazón de los hermanos que participan con mucho amor en los servicios de la iglesia es igual que el de ellos. Como el pastor es extranjero y no habla bien el español, además su cuerpo es débil. Hay muchos que me apoyan con el corazón similar a tender sus mantos y participan voluntariamente en las ofrendas, porque se preocupan al saber que nuestra iglesia, que no tiene mucho dinero, está edificando un gran templo. Cuando estos dos discípulos echaron sus mantos primero con ese corazón, muchas otras personas que los veían comenzaron a tender sus mantos y ramas de árboles en el camino. Fue para glorificar a Jesús y nivelar el camino para proteger el andar del pollino débil. Tienen que haber hermanos entre nosotros que tengan el corazón de estos dos discípulos y que den sus mantos primero, que quieren dar lo suyo al ver a otros sacrificar algo más valioso, que experimentan el poder de la palabra del Señor y saben cuán importante es la obediencia y que saben que el pastor o nuestra iglesia todavía es muy débil y necesitan mucha ayuda. El Señor se complace con la devoción de ellos y cumple su voluntad. Por ello, el Señor entró a Jerusalén. Muchas personas recibieron a Jesús con alabanza. Versículo 9. Versículo 9. Leamos juntos. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. El significado de Hosanna es: Señor, te rogamos que sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta expresión era una oración que el pueblo de Israel había clamado y esperado ya desde hace mucho tiempo. Busquemos Salmos capítulo 118. Salmos 118. Salmos capítulo 118, versículo 25. Versículo 25 y 26. Leamos juntos. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén.
Hosanna, sálvanos ahora, te ruego. Hosanna, oh Jehová, sálvanos ahora. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores y fue a Jerusalén a morir para cumplir la salvación. Asimismo, ahora también Jesús quiere entrar en el corazón de alguna persona para salvarla. Y para esa obra se necesita nuestro esfuerzo y participación. La salvación la hace el Señor, pero a nosotros nos corresponde ofrecer nuestro propio poino y preparar el camino. Además, mientras la gente saludaba a Jesús, colocaban ramas en el camino o las agitaban. Ramas, ¿de qué árbol? ¿De qué árbol? Busquemos Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 12. Juan capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La palmera representa la paciencia. Es un árbol que tiene raíces profundas para encontrar agua y resistir contra la sequía, incluso en el desierto donde no llueve. Para salvar a alguien se necesitan mantos y palmeras. Mantos y palmeras. En la Biblia, el manto simboliza nuestra vida justa, es decir, nuestras buenas obras. Y la palmera es nuestra paciencia. Mientras vivimos con rectitud, debemos estar profundamente arraigados en la palabra y en la iglesia. Y nuestra fe no debe titubearse. Vamos a clamar Hosanna mientras soportamos dificultades y pruebas. Señor, salva a nuestra familia ahora y haz que nuestra iglesia prospere para que muchas almas puedan venir ante ti. El título de la palabra de hoy es: el Señor te necesita. Te necesita. Escuchemos la voz del Señor que nos quiere usar. Recordemos que ese llamamiento es para hacernos participar en su gloria. Y le entreguémonos con alegría al Señor. Señor, úsame. Aunque me falte fuerza y sabiduría como el poino, por favor, úsame según sea tu voluntad. Que nuestra riqueza también se use para la gloria del Señor. Así como el Señor valoró al poino, nuestras pequeñas ofrendas serán usadas para lograr grandes obras. Y vamos a honrar al Señor con un corazón de ofrecerle nuestros mantos y vivamos con una conciencia limpia. Y seamos pacientes como palmeras.
esperando el día en que el Señor cumpla nuestros deseos y el día en que Él venga. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Hasta aquí terminemos. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, que nos ama siempre, gracias por permitirnos la palabra de hoy. Señor, eres nuestro creador y el dueño de nuestra vida. Recordando esto, queremos vivir para tu voluntad. Haznos reconocer verdaderamente que somos tuyos y nuestras posesiones también. Y haznos vivir rectamente por el temor de Dios. Queremos servirte a ti con todo nuestro amor y cumplir muchas obras preciosas para tu gloria. Estamos muy agradecidos porque la construcción de nuestro templo está avanzando muy bien. Te pedimos que protejas a los trabajadores para que no haya ningún accidente y guardes todo el proceso hasta el final. Especialmente la semana pasada, ellos escucharon hasta el segundo día del seminario y esta semana van a continuar. Por favor, Señor, te rogamos que abra sus corazones y les ayudes a entender bien tu palabra y a recibir la salvación. Y danos nuevas fuerzas para levantarnos firmemente ante tu palabra sin resbalarnos y para ganar en la buena batalla de la fe. Y cuida a los hermanos de Ica y Huancayo. Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Disculpe. Ustedes también, todos, cuídense mucho. Hasta luego.